¿Qué tal? ¿Cómo le va? Sea muy bienvenida y muy bienvenido a otro programa especial Descifrando el Coronavirus. Muchas personas sufren ansiedad y se estresan tan solo de pensar en que pudieran enfermarse o morir de COVID-19. ¿Es una situación normal? ¿Cómo la debemos enfrentar? De eso y más hablaremos hoy con el doctor Alejandro Molina López, quien es psiquiatra y doctor en ciencias. También es asistente de la Dirección de los Servicios de Atención Psiquiátrica. ¿Qué tal, doctor? Sea muy bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy complacido de estar aquí con ustedes y pues con gusto. Son muchas preguntas que podemos contestar porque muchas personas pueden estar preocupadas por esto que está pasando. Doctor, ¿es normal que en una situación de pandemia las personas se sientan estresadas, preocupadas e incluso desesperadas? Completamente normal. Todos nosotros tenemos un sistema en donde cuando hay un peligro se tiene que despertar un sistema que se llama de huida o ataque, que está formado por diversos sistemas de alarma. Cuando por cualquier motivo, ya sea un predador, una enfermedad o en este caso una pandemia, puede poner en riesgo nuestra continuidad en el planeta o en nuestra vida, de nosotros o de alguien que queremos, se activan estos sistemas de alarma que podemos llamar también estrés, que lo llamamos estrés. El problema es que cuando estos sistemas de alarma continúan, pues pueden conllevar a otro tipo de problemas. Justo de eso le voy a preguntar más adelante, pero quería saber cuáles han sido, en el caso de esta pandemia, la del SARS-CoV-2, los factores desencadenantes de ese estrés que usted menciona, de la ansiedad, de la desesperación. Muchas veces creemos que el principal problema es contagiarse de SARS-CoV-2, sin embargo, no es el único. Obviamente el sistema ha paralizado todo lo que es nuestra vida anterior, entre lo cual está justamente el sistema económico. Entonces muchas personas han tenido que sufrir estas consecuencias desde la perspectiva económica. Y el confinamiento lleva a otro tipo de situación que también incrementa los niveles de tensión, de miedo, de estrés entre las familias. Yo le quería preguntar si este crecimiento que ha habido de violencia doméstica se debe al exceso de convivencia familiar a causa, volvemos a lo mismo, del encierro al que nos ha obligado la pandemia en la mayoría de los países. Desafortunadamente sí, ocurre que cuando hay una convivencia excesiva empieza a aumentar la tensión, empieza a aumentar la irritabilidad, simple y sencillamente porque como seres vivos que somos tenemos un espacio vital que muchas veces se ve afectado en las situaciones del confinamiento. No es algo que se pueda explicar como algo personal, sino es algo natural, biológico, que todos nosotros como individuos reclamamos o pedimos una parte del espacio vital. Cuando este espacio vital sistemáticamente empieza a ser, pues, involuntariamente invadido por nuestra propia familia o por nuestra propia comunidad, esto va incrementando la tensión, la irritabilidad, que si no se trata adecuadamente, pues puede desencadenar en niveles mayores de violencia. Obviamente esto va aumentando si se trata de lugares hacinados, muy pequeños, de familias numerosas. Entonces, en ese caso, lo más importante es echar mano de las herramientas de afrontamiento, de que con mayor razón esas personas tengan acceso a estrategias de movilidad, estrategias de mayor activación, tanto física como emocional, para evitar que la tensión vaya subiendo y se desencadene como violencia. Hace unos días un doctor estuvo aquí en nuestro programa Descifrando el Coronavirus y nos dijo una frase bastante rotunda. Él decía que quien no se adapte a la pandemia no sobrevive. ¿Usted está de acuerdo con esto? Sí, estoy de acuerdo. La adaptación es totalmente necesaria para sobrevivir. ¿Y qué significa? La adaptación son todas aquellas fuerzas internas que nos ayudan a restablecer el equilibrio perdido del organismo. Todos los seres vivos normalmente funcionamos con un equilibrio que se llama homeostasis. Cuando hay alguna condición, algún estresor o algún agente, en este caso puede ser el coronavirus, el confinamiento, etcétera,
hace que nos perdamos en la cuestión del equilibrio. Entonces, nuestro organismo puede perder ese equilibrio y entonces lo que ocurre es que tiene que haber una fuerza que nos permita restablecer ese equilibrio. El problema es que no todas las adaptaciones son adecuadas. Hay buenas adaptaciones y malas adaptaciones. Entonces, cuando recurrimos a malas adaptaciones, podemos caer todavía en condiciones más graves. ¿Cuál es un ejemplo de una mala adaptación? Una mala adaptación sería, por ejemplo, recurrir a la violencia. Si una persona recurre a la violencia, de alguna manera está sacando un estrés, está sacando un enojo, pero está haciéndole daño a otra persona. Otro ejemplo serían las adicciones. Si una persona busca los efectos del alcohol, aparentemente se está desestresando, pero eso lleva a largo plazo a consecuencias más graves. Entonces, hay otras formas de adaptar mejor las cosas. Por ejemplo, cuando el estrés lo tratamos por medio de terapias de salud mental, de un tratamiento, de hacer ejercicio. Esas son formas positivas de adaptación y las otras son formas negativas de adaptación. ¿Qué pasa con el organismo, con nuestro cuerpo, cuando no somos capaces de controlar tanto la ansiedad como el estrés agudo o crónico? ¿Qué nos hace esto al organismo? El organismo normalmente tiene, digamos, dos sistemas fundamentales, el que nos lleva a estar en tranquilidad y el que nos lleva a estar en alerta. El de tranquilidad lo llamamos parasimpático y el de alerta lo llamamos simpático. El sistema nervioso simpático nos ayuda a huir y atacar en caso de algún peligro, pero conlleva un costo o un precio, digamos, un precio biológico. El estar alerta nos permite estar poniendo atención, correr, por ejemplo, atacar si es necesario, pero todo eso nos conlleva una pérdida de energía que después se cobra una factura, por así decirlo. Cuando una persona recurre mucho al estrés crónico, lo que termina pasando es que lo resiente el cerebro, lo resiente el sistema cardiovascular, lo resienten los músculos y al final de cuentas pueden haber consecuencias de diferente tipo por estar en estados continuos de estrés. Lo que en un momento dado el estrés era para salvarle la vida a una persona, si esto se repite mucho, termina paradójicamente quitándole la vida a esa persona. Doctor, nos ha llegado una pregunta de un usuario de la red @Telesurtv y dice así: en lo que nos vacunamos, ¿qué hacer para evitar el constante miedo, la preocupación, la incertidumbre y los factores de estrés de los que usted mencionaba y que genera esta pandemia? Muy bien. Bueno, pues temo decirle una noticia buena y una noticia mala. La mala es que no podemos evitar el miedo. El miedo es totalmente normal. La noticia buena es que lo podemos afrontar y podemos de alguna manera hacer estrategias para mejorar y sentir de una mejor manera ese miedo. Normalmente todos podemos sentir miedo ante esta circunstancia y sobre todo cuando se trata de una pandemia en la cual podemos estar en riesgo nuestra integridad y la de nuestros seres queridos. Sin embargo, si nosotros continuamente recordamos que estamos tomando las medidas necesarias para no contagiarse, me refiero a las que ya conocemos, la sana distancia, el uso de cubrebocas, el evitar lugares demasiado concurridos, el usar gel habitualmente. O lavarse las manos con frecuencia. Lavarse las manos con frecuencia, dejar ventilado un espacio. Todo eso nos va reduciendo la posibilidad de que nos contagiemos. Entonces, si nosotros estamos conscientes de que lo estamos haciendo, eso nos puede ayudar mucho a reducir el miedo. Finalmente, terminar con lo que estaba mencionando, que hay que diferenciar entre lo que es miedo y pánico. El miedo es una reacción totalmente normal. El pánico es el miedo descontrolado que hace que nosotros dejemos de ver claramente las cosas y de que dejemos de pensar con raciocinio. Entonces, si nosotros empezamos a perder la capacidad de pensar con raciocinio, entonces estamos cayendo al pánico. El miedo es evolutivo, el miedo es adaptativo y el pánico es totalmente desadaptativo. Entonces, siempre hay que ver que el miedo es normal, el pánico no lo es. Importantísima esa aclaración. Doctor, ¿y qué tan cierto es que cuando estamos muy estresados o muy ansiosos,
nuestro sistema inmunológico se ve afectado y es como si le abriera una puertecita al virus y le dijera, hola, aquí estoy. Totalmente cierto. Ocurre que cuando estamos estresados se liberan diferentes hormonas y diferentes neurotransmisores. Una de las hormonas que se liberan, que conocemos habitualmente, que se libera a la sangre, es el cortisol. El cortisol es una hormona que normalmente funciona para que tengamos reservas extras de azúcar, de glucosa, para tener energía y poder sobrevivir. Pero también tiene otros efectos. El cortisol, digamos que inactiva o duerme, bueno, por así decirlo, a las células del sistema inmunológico. Entonces, el cortisol baja las defensas. Si bajan las defensas, no solamente el coronavirus, cualquier otra infección puede entrar habitualmente. Y esto explica la razón por la cual cuando después que tenemos algún susto o algún disgusto muy intenso, podemos caer, por ejemplo, en un resfriado, por dar un ejemplo. Ahora, si además de que tenemos rondando un virus, hay una situación de baja de defensas por el cortisol y por el estrés, pues todavía hay más gravedad y más posibilidades de que haya una infección que nos afecte. Otro usuario de la red @TelesurTV nos pregunta, ¿cómo detectar si la opresión en el pecho es un síntoma de la COVID-19 o es un síntoma de un ataque de ansiedad? Muy sencillo. Si hay COVID-19, tiene que también, además de cualquier tipo de síntoma físico, tiene que haber fiebre, tiene que haber también escalofríos, tiene que haber también los síntomas clásicos que conocemos de la COVID-19. Pero si es sola la opresión en el pecho. Si es sola la opresión en el pecho, lo más probable es que se trate de un problema de ansiedad. La mayoría de las personas que llegaron a ser hospitalizadas pensaron en la muerte. E incluso de las cosas que estaban inconclusas en su vida. ¿Estos pensamientos son normales? ¿Y qué tantas secuelas pueden dejar a lo largo de la vida en caso de que se sobreviva? Son completamente normales y justificados, tomando en cuenta que las personas que se llegaron o se llegaban a hospitalizar, pues eran las personas que estaban más graves y muchas veces, muchas de ellas, pues en poco tiempo podían tener una complicación del SARS-CoV-2 que se llama tormenta de citocinas y en ocasiones personas que llegaban perfectamente conscientes podían fallecer rápidamente. Entonces, desde luego que era un miedo totalmente justificado, sobre todo para aquellas personas que habitualmente pues, la infección los tomó de sorpresa y habitualmente casi ninguno de nosotros solemos pensar en cómo cómo podemos ir procesando nuestra propia muerte. A pesar de que todos sabemos que algún día vamos a morir por cualquier razón, el día que nos llega, pues resultan situaciones de mucha incertidumbre, de mucho miedo, porque solemos evadir esto. Entonces, el miedo a morir es uno de tantos que tienen las personas que estuvieron hospitalizadas. El aislamiento, la posible intubación, el hecho de ver que otros compañeros de cama también fallecían, pues favorecían situaciones de estrés que muchas veces es necesario darle el seguimiento, aunque hayan sobrevivido. ¿Hay forma de sanar en este caso? Cuando, como usted decía, estás hospitalizado y ves de cerca la muerte, ves personas que han sido intubadas. Usted mencionó una palabra que es sanar y me gusta mucho esa palabra porque es la palabra más correcta. Sanar es retomar de alguna manera la vida que teníamos antes mediante un proceso. Y efectivamente, sí hay manera de sanar o de renovarse en estas situaciones, de remitir los síntomas, pero siempre apegado a un tratamiento médicamente adecuado. Entonces, es acercándose a un especialista de salud mental, puede ser psicólogo, puede ser psiquiatra o inclusive, aunque no sea profesional, puede ser una persona que de alguna manera nos pueda escuchar y nos pueda de alguna manera guiar a que retomemos esta vida. Sí es posible, pero hay que acercarse a alguien que nos ofrezca un servicio adecuado. Doctor, yo le propongo dejar la plática aquí para hacer una breve pausa. Excelente. Cuando regresemos me gustaría que hablemos de cómo enfrentar el miedo a enfermarnos y a morir. No se vayan de la pantalla, ya volvemos.
Regresamos. Conversamos con el doctor Alejandro Molina López, quien es psiquiatra y doctor en ciencias. Yo le decía, doctor, antes de irnos a la pausa, que me gustaría que nos dijera cómo podemos enfrentar el miedo a enfermarnos y a morir por COVID-19. Algo muy importante es que lo que más aumenta el miedo en una persona es el evitar o el evadir las cosas. Cuando nosotros le damos las vueltas a las cosas o preferimos no hablar del tema o preferimos dejarlo para después, eso es lo que más favorece el miedo. Entonces, en la medida que nosotros aprendamos que hay temas que no son tabús. Exactamente, no son tabús, sino que de alguna forma, tarde o temprano, nos vamos a enfrentar con ellos, entonces el miedo va a disminuir. El miedo tiene toda la fuerza cuando huimos y el miedo pierde fuerza cuando lo enfrentamos. De la cuenta de @telesurenglish nos preguntan, doctor, ¿qué le dice a un padre o a una madre que se siente impotente al querer proteger del virus a sus hijos o a sus seres queridos y no lo logra? Bueno, pues que en realidad hay muchas cosas que no podemos hacer en este mundo y en la medida que nosotros nos obsesionemos con proteger algo que finalmente puede ser falible o puede ser imposible de hacer, lo único que estamos haciendo es desgastándonos con un miedo que finalmente las cosas van a ocurrir. Muchas veces, con el objetivo de evitar algo, las personas que se dedican y se obsesionan en evitarlo, pareciera que ocurre lo contrario. Voy a llamarlo, es como un efecto de lo que ocurrió en el cuento de la Bella Durmiente. Esconden todos los usos de todas las ruecas para que la princesa no se pique, y lo que termina pasando es exactamente eso. Entonces yo le diría que a las personas que tratan de evitar que esto ocurra, se flexibilicen un poco y, por el contrario, su estado continuo de miedo pueden favorecer que efectivamente vengan situaciones en donde la persona sí puede llegar a contagiarse o sí puede llegar a haber algún daño. ¿Qué le dice a una persona que se ha quedado de pronto sola en la familia porque todos fallecieron a causa de la COVID-19? Usted sabe, por este tema de la vulnerabilidad genética. ¿Cómo enfrentar la soledad? Es algo muy complicado. Normalmente cuando hay pérdidas agudas, duelo agudo, y no solamente en el COVID, cuando una persona, por ejemplo, en un desastre natural pierde su casa, pierde a su familia, se encuentra completamente sola, bueno, me hacen muchas veces este tipo de pregunta. ¿Qué le dices a esa persona? ¿Cómo le das consuelo? ¿Cómo le das consuelo? Y en realidad la respuesta no va por darle consuelo o decirle algo, sino que esa persona, en primer lugar, se sienta entendida, se sienta apoyada por esta persona, escuchada. Y en segundo lugar, que esa persona, de alguna manera, pues tenga un espacio para poder pues expresar su tristeza, que es totalmente justificada. La pérdida de una familia, pues obviamente es un golpe muy fuerte y conlleva un proceso de duelo que probablemente lo podemos estar viendo en la etapa inicial, y en esa etapa inicial, que también le llamamos primer apoyo psicológico o apoyo psicológico de primer contacto, en realidad, más que decir, más que no decir, más que dar consejos, más que hablar de motivaciones, lo que debemos hacer es acompañar a esa persona en forma empática, para que después de que ella pueda tener una primera descarga emocional totalmente justificada, continúe con pues muchas veces un acompañamiento tanatológico para empezar a llevar a afrontar ese duelo que está teniendo. Otro sentimiento que ha aflorado con la pandemia es la culpabilidad. Okay, sí. Conozco el caso de una chica que se contagió y, sin querer, obviamente, contagió a toda su familia. Lo malo es que los padres, ambos, fallecieron. Entonces, ¿cómo lidiar con esa culpa que se siente al enfrentar esta horrible situación? La culpa muchas veces es el resultado de algo que llamamos distorsión cognitiva. ¿Qué significa eso? Que en realidad estamos asignándonos una responsabilidad que en realidad no existe. El único responsable de que la gente muera y el único responsable de que la gente fallezca es el SARS-CoV-2.
Entonces, en realidad, lo que le ocurrió, la desafortunada situación que le ocurrió a esta persona, en realidad, pues fue parte de una pandemia en donde, pues, ella no hizo esta situación en forma voluntaria, en forma consciente, no llevó a sus padres a que se contagiaran. Entonces, esto fue desafortunado. Pero no lo vería como una responsabilidad. Le diría a esta persona que no tiene la culpa de lo que ocurrió, que en realidad ella, le doy mis condolencias por esta pérdida tan fuerte, pero que ella, además de que no tiene la culpa, es muy importante que hable de todo esto que siente para que lo vaya procesando y que evite que este lastre, esta culpa que va cargando, pues tenga mayores consecuencias en su salud mental. Ahora hablemos del suicidio, otra de los problemas de salud que han aflorado con la pandemia. ¿Alguno de sus pacientes, o usted conoce algunos casos, le ha referido que al padecer COVID-19 ha sentido o ha deseado suicidarse? Definitivamente, no solamente con mis pacientes, sino lo veo continuamente, tanto en los cuestionarios, los tamizajes, la frecuencia con la cual visitan servicios de urgencias de hospitales generales y psiquiátricos. Todas las condiciones de salud mental están aumentando, y al aumentar las condiciones de salud mental también aumenta el suicidio. Y el suicidio me refiero no solamente al suicidio consumado, sino el pensamiento y el intento de suicidio. Sí ha aumentado, y lamentablemente como consecuencia también, a su vez una consecuencia secundaria de que también han aumentado la prevalencia de los trastornos mentales. Entonces, lo que puedo decir del suicidio es que la persona que llega a considerarlo, está pasando por una etapa de sufrimiento muy grande, no tanto que busque morirse, lo que busca es terminar con un sufrimiento muy grande. Entonces, la respuesta ante eso es tratar de hacer que esa persona disminuya ese sufrimiento en la medida de lo posible, para que cuando disminuye ese sufrimiento, automáticamente también baje el riesgo de suicidio. Sí, es otro problema grave de salud pública que estamos teniendo, y debemos también estar de alguna manera sensibilizados y preparados para cuando ocurra. ¿Usted cómo ve el panorama en general en torno al crecimiento que ha habido de casos de problemas mentales a raíz del encierro que ha provocado esta pandemia? Se habla de las olas. Las olas son como periodos de tiempo en los cuales se incrementa determinado tipo de problema en una pandemia. Y entonces se habla también de la ola de la salud mental. Yo lo que veo es que la pandemia cada vez tiene datos de que va reduciéndose, aunque no estamos exentos lamentablemente de un nuevo pico. Estábamos esperando la famosa tercera ola, y afortunadamente parece que se va controlando. Pero justamente cuando se controla la parte, vamos a decirlo, epidemiológica, es cuando se va a venir más fuerte todavía. Más fuerte que hoy. Más fuerte que ahora, la pandemia de salud mental, por así decirlo, la ola de salud mental más bien. Porque va a ser todas las situaciones que se va a venir, como habíamos dicho, las facturas que se va a cobrar el organismo, el sistema social, el sistema familiar, de haber enfrentado la situación y haber estado con mucho miedo, con mucha tensión, y en el momento en que ya baja la amenaza, paradójicamente es cuando se empieza a ver lo que llaman algunos la cuarta ola, o la situación de salud mental. Entonces debemos estar preparados para una ola todavía más intensa en salud mental cuando baje la parte epidemiológica, por así decirlo, de la pandemia. Se nos acaba el tiempo, doctor, pero hay una pregunta que no puedo dejar de hacerle, y es en relación a qué herramientas usted nos daría para, en caso de sentir estrés o ansiedad, poder enfrentarnos antes de llegar a un hospital o a una consulta con un doctor. Qué buena pregunta, muy buena pregunta, y bueno, voy a explicarla en la manera de lo posible. Lo primero es
hay que evitar esperarse hasta la crisis de angustia. Hay que hacer continuamente actividades que en un momento dado nos procuren nuestra salud mental. Es lo que conocemos como autocuidado. El autocuidado implica ser disciplinado en nuestros hábitos, dormir bien, comer alimentos sanos a horas, evitar lo que son adicciones y tener actividades recreativas. Posteriormente, cuando empiezan los síntomas de estrés y de ansiedad, hay dos estrategias que se recomiendan mucho. Uno es la respiración diafragmática, la respiración en la cual uno respira lenta y profundamente con los músculos del diafragma y lo puede hacer en un espacio cerrado donde no haya ruido, no haya mucha luz, y lo puede hacer durante 10 minutos 2 o 3 veces al día. La otra es lo que se llama atención plena, tiene el nombre un poquito más común de mindfulness, en la cual la persona se focaliza en algún objeto o en algún pensamiento y positivo. De alguna manera, sí, positivo, y de alguna manera deja que todo lo demás, todos los pensamientos que puedan en un momento dado ocasionar algún tipo de ruido, lo estén afectando. Con autocuidado, con respiración y con mindfulness serían 3 estrategias básicas para que las personas puedan manejar su propio estrés. Si a pesar de ello continúa, recordar que hay que pasar a la siguiente etapa, que es buscar atención de salud mental por parte de un especialista o de un profesional certificado. Gracias, doctor Alejandro Molina, por haber estado hoy con nosotros. Me queda claro el mensaje. Aprender a manejar la ansiedad y el estrés es la forma más poderosa de asegurar que nuestros hijos y seres queridos estén a salvo. Cuídense mucho. Nos vemos de hoy en 8 días. Hasta la próxima.